Ya, muy bien. Entonces, como les decía, hoy día es la última clase del curso de salud comunitaria. Con esto redondeamos todo el curso. Hemos hecho un capítulo de ver las prestaciones orientadas principalmente al tema de atención de personas, salud y comunidad, ¿no? Por el tema de salud comunitaria. Hemos visto un tema en segunda unidad, trabajando el entorno. Y, y en esta última unidad estamos viendo el tema de gestión sanitaria. En gestión sanitaria estamos viendo todos los recursos o todas las herramientas que necesitamos para trabajar tanto el tema prestacional, el tema del entorno y todo el trabajo que se tiene que hacer dentro de los establecimientos de salud, porque evidentemente las prestaciones de salud no se hacen de la nada, tienen un sustento y todo ese sustento tiene que ser avalado por un trabajo de gestión y gerencia, ¿no? Y en ese sentido es que le dedicamos algunas clases al tema de redondear todo el accionar en salud para el tema de gestión. En esa lógica, vamos a ver hoy día el último tema, que es el tema de información en salud. Voy a compartir pantalla para empezar a... Ok, ¿ven la pantalla? Sí, doctora, sí se ve. ¿Y se ve? Ok, muy bien. Entonces, empezamos a trabajar el tema eh, del sistema de información e indicadores en salud, que ustedes han estado ya viendo algunos de ellos, y vamos a ver ahora el tema en sí de sistema de información propiamente dicho. Entonces, el sistema de información de servicios de salud, o sistema de gestión, perdón, de servicios de salud, tiene estos cuatro grandes componentes que hemos estado viendo, como les decía, a lo largo del curso, ¿no? Por un lado, hemos estado viendo el tema de todo lo que ha sido la prestación de servicios, con toda la primera unidad, el tema de promoción, de prevención, de recuperación, rehabilitación, y sobre todo el modelo de cuidados integrales de salud, ¿no? Entonces, toda la parte de prestación. En el caso del curso nuestro orientado a la atención de persona, familia, comunidad y entorno, han estado básicamente dados en la primera y en la segunda unidad, ¿no? Luego hemos visto un poco cómo organizamos el servicio de salud para poder brindar esta atención de promoción, de prevención o de recuperación. Y hemos visto una organización que ha sido el de redes integradas de salud, sobre las cuales el Ministerio de Salud se está organizando, está organizada, y la idea es ir formalizando más con las otras subsectores de salud para poder trabajar en una verdadera red integrada de salud, donde no solo el Ministerio de Salud esté, sino estén los privados de salud, parroquiales, privados, etcétera, etcétera. Entonces hemos visto prestación, organización, y la vez pasada conmigo también hemos visto el tema de planeamiento y financiamiento. O sea, ya tenemos organizado el sistema, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, necesitamos ver cómo es que se va a hacer a través de políticas, de planes, de líneas de acción, de actividades y de una programación que se necesita para ver cómo es que vamos a llevar a cabo cada una de estas acciones de este grupo de prestaciones, y necesitamos para eso el financiamiento. El financiamiento lo vimos un poco
Y cuando vimos aseguramiento, porque es un tema que se está trabajando con la población y lo vimos como uno de los grandes programas que tiene el Ministerio para el aseguramiento universal. Pero evidentemente esa es una de las fuentes de financiamiento que tiene la salud, ¿no? En general, los servicios de salud para dar las prestaciones de salud. Tenemos otras fuentes de financiamiento, ese mismo presupuesto del Estado que le brinda a los que le brinda a los establecimientos de salud para que puedan desarrollar toda su actividad, tanto en la parte de infraestructura, en la parte de equipamiento, en la parte de recursos humanos y todo lo necesario, y materiales e insumos necesarios para poder brindar toda la atención en salud, todas las prestaciones. Entonces, de alguna manera hemos visto un poco cómo se maneja el sistema de salud. Y hoy día vamos a ver esta última parte que es el sistema de información, ¿no? Que es cómo monitoreamos la información, todo lo que hemos planificado, ¿no? Hemos visto el presupuesto por resultados que tenía algunos enfoques, ¿no? Hemos tenido una población objetivo sobre la cual va a ir dirigida la atención y eso también tiene un presupuesto y cómo se ejecuta ese presupuesto y si lo que ejecutamos en recursos financieros también ejecutamos en meta, ¿no? En avance de la meta según lo que hemos planteado en los planes. Entonces, un poco vamos a ver eso en el sistema de información. ¿Cuáles son los objetivos de la sesión? Bueno, revisar el sistema de información, cómo funciona, cuál es su importancia, cuáles son las áreas de aplicación, la importancia en salud pública y algunos indicadores de salud, hablar en general de lo que son indicadores de salud que vamos a ir viendo. Para hablar de sistemas de información tenemos que hablar qué es información y qué es un sistema de información. Entonces, la información en general es una entidad que puede ser tangible o intangible que nos permite reducir el tema de la incertidumbre, ¿no? Nosotros cuando tenemos algo que nos llega de información, sea en la parte cualitativa o cuantitativa, nos va a reducir incertidumbre, ¿no? Podemos hablar de habitantes de una población, de un distrito, pero habitantes no podemos saber cuántos, podemos ya tener un número, ¿no? 6.000 habitantes, ¿no? Entonces ya nos reduce la incertidumbre de cuántos puedan ser, a pesar de que de repente el número no es exactamente el más justo, pero nos reduce la incertidumbre. Entonces, la importancia de tener información es tratar de reducir la incertidumbre que podamos tener para diferentes cosas y que nos permite a veces no tomar una decisión correcta. El tener algo de información nos va a reducir la amplitud de toma de decisiones, sino que nos va a reducir porque vamos a tener alguna certidumbre sobre algunas cosas y podemos tomar algunas decisiones con mejor óptica de lo que está pasando. Y el sistema de información, ya no solo información, sino sistema de información, es un conjunto de procedimientos que están ordenados y que proporcionan información para el control de la organización y sobre todo la información nos debe servir para tomar decisiones. De nada nos sirve hacer hermosos datos con información adecuada si es que esa información no va a llegar a una toma de decisiones y a hacer un cambio de algo, ¿no? A que nos permita tomar una decisión adecuada para poder este, cambiar algo, reorientar algo o seguir haciendo lo que estamos haciendo si creemos que lo estamos haciendo bien. Muy bien, entonces ese es el sistema de información en general y cuando hablamos del sistema de información, el sistema de información en salud ya va a ser todo un conjunto de acciones de orden técnico, operativo, que están orientadas para acopiar información, para interpretar la información, pero sobre todo para la utilización periódica de la información, ¿no? Entonces,
el sistema de información no es simplemente tener datos, acumular datos, sino el sistema de información nos debe servir para hacer una utilización periódica de esa información y permitirnos mejorar la capacidad operativa de este mismo sistema de salud, ¿no? Esto nos permite, si estamos en una fase previa de diagnóstico, nos va a permitir lo que hemos hecho en tanto en el plan estratégico como en el plan operativo, fijar metas, fijar prioridades. Vamos a tener muchos problemas, pero de repente no tenemos muchos recursos. Vamos a necesitar priorizar y orientar nuestros recursos a las cosas más importantes o que necesiten mayor, que puedan tener mayor impacto, ¿no? Y nos va a permitir gestionar cada uno de estos programas. Entonces, ya viendo dentro del sistema de información propiamente dicho, vamos a ver estas cuatro partes del sistema de información para poder tener una idea clara de qué es este sistema de información. Por un lado, vamos a ver el contexto, los procesos, los recursos del propio sistema de información. Vamos a ver las plataformas informáticas, vamos a ver los resultados, indicadores específicos y por último el análisis y uso de la información y algunas cosas que se están haciendo desde el ministerio que el sistema de información está siendo útil para estos procesos de gestión y de desempeño sobre todo, y vamos a verlo en la última parte de este tema. Vamos a empezar con el tema de contexto, procesos y recursos del sistema de información. Cuando hablamos del sistema de información, una de las primeras cosas que tenemos que ver es un dato, ¿no? Simplemente un dato, una información, un elemento que nos llega como una representación simbólica de un atributo o de una característica de una entidad, ¿no? El dato le va a dar un valor, un sentido, ¿no? Y este dato, si lo tratamos bien, si lo hacemos, lo procesamos adecuadamente, nos vamos a poder utilizar para realizar cálculos y poder tomar decisiones. Entonces, la información nace de datos, ¿no? Los datos que los tenemos ahí presentes. Y los datos se van a convertir a través de diferentes procesos en una información ya más concreta y más real, ¿no? Entonces, eso es como trabajamos los datos, ¿no? El dato se trabaja, se organizan, se analizan, se integran, se va generando información, esta información es analizada, esta información analizada nos brinda evidencias, ¿no? Evidencias de algo que se va a generar en conocimiento para toma de decisiones. Ustedes cada uno en sus grupos están realizando diferentes trabajos de investigación. Y en estos trabajos de investigación ha utilizado muchos datos, ¿no? Desde los datos que iniciaron a ver qué trabajo van a hacer, ¿no? ¿Qué información tenemos? ¿Qué problema tenemos? ¿Qué cosa estamos viendo y qué necesitamos trabajar o qué nos gustaría trabajar? Entonces, esos datos que ustedes tuvieron, que ya organizaron para hacer, los analizaron, los integraron, tuvieron una información básica. Esas la han trabajado y esa información básica a través de lo que hayan hecho cada uno en sus trabajos, van a analizar información y van a tener evidencias de que lo que se plantearon al inicio del trabajo es cierto o no es cierto, les da la razón, su hipótesis estuvo bien o no, ¿no? Vamos a tener una evidencia. De repente, si la hipótesis no fue errada, la hipótesis quiere decir ya tenemos una información de algo negativo, pero es una información que también nos puede servir como una evidencia, ¿no? Luego que tenemos ya la evidencia y tenemos un trabajo terminado, que hemos logrado definir, concretar algo, vamos a sobre esa tomar decisiones. La podemos publicar, la podemos dar esa mayor información, pero generamos básicamente conocimiento que lo difundimos y eso va a servir a nosotros mismos para diferentes acciones, si es que estamos evaluando un plan, un plan presupuesto, un plan estratégico, nos va a servir para hacer acciones,
para mejorar el plan, para implementar el plan si estamos en la parte de diagnóstico, o para mejorar, ¿no? Para cambiar algunas cosas que no estén bien hechas o que creemos que lo que planteamos al inicio, hace un año, y ahora evaluando al año, necesitamos cambiar algunas cosas, ¿no? Entonces, este es un círculo que se va dando conforme vamos caminando, seguimos teniendo datos que vamos a trabajar, a generar información, generar evidencia, conocimientos, se debe llevar a la acción. Esto tiene algún efecto que vuelve a generar datos y así sucesivamente se van dando este círculo virtuoso de los datos. Entonces, los sistemas de información funcionan a través de datos y a través que generan procesos que se orientan a acciones para volver a trabajar, ¿no? Y volver a generar y hacer todo un círculo vicioso. Muchas veces los sistemas de información son muy ricos en datos y esto también es importante tenerlo en cuenta. El sistema de información es rico en datos, pero a veces muy pobre información, porque tenemos un montón de datos sueltos, pero si esos datos no los acumulamos, no los trabajamos y no sacamos decisiones y no tomamos decisiones, ¿no? Generamos una correcta información, analizando la información, realmente no vamos a tener información verdaderamente válida y que pueda ser una evidencia. Entonces, es importante cuando trabajamos con datos y con información, es bueno tener un buen sistema de información que nos genere para llevar a acciones, ¿no? Y cambiar cosas. Entonces, un tema que es importante tener en cuenta es cuáles son nuestras fuentes de información. Y las fuentes de información pueden ser todo aquel medio donde procede la información, ¿no? Y que de alguna manera nos satisface tener ese conocimiento. Ahora, con todo esto de los medios, tenemos una cantidad de información disponible y que podemos fácilmente acceder a ella, ¿no? Para utilizarlo, pero es importante saber y tener en cuenta qué tipo de información estamos usando. Entonces, así como vamos a tener diferentes fuentes de información. ¿Qué tipos de información tenemos? Tenemos un primer grupo de fuentes primarias. A ver, Jean-Pierre Cortés. Jean-Pierre Cortés. Sí, Jean- doctora. a ver, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué sería una fuente de información primaria? Lo que recabamos de los pacientes. Los que recabamos de los pacientes. ¿Ya? Esa es tu fuente de información. ¿Para qué te puede servir eso? ¿En qué lo evidencias? Quizá en datos más concisos o, por ejemplo, en cosas que solamente el paciente podría saber. Ya, esa es tu fuente que te genera el paciente. Ya, pero esa fuente primaria para ti, ¿qué cosa puede ser? ¿Dónde baseas esa fuente de información? En una base de datos. Pero si Quizá de tienes las la historias fuente de clínicas información, también. perdón, Quizá de las historias clínicas también. en las historias clínicas. O sea, tu fuente de información es la historia clínica, que es una fuente que tú propio recolectas y que recolectan todos los que ven a ese paciente. De alguna manera, eso es tu fuente primaria. Si tienes un consultorio privado, ese es tu fuente primaria, es tu paciente. Pero cuando generamos información, ¿qué cosa es lo que tú has hecho en el trabajo, en el grupo que estás haciendo? ¿Qué trabajo estás haciendo de tu protocolo? Lo que hemos hecho más que nada es recabar información mediante, por ejemplo, en encuestas con los pacientes Ok. y pues de Esas, acuerdo a eso de ahí ya. Esas encuestas, ¿quién las ha hecho? nosotros en base a los carnets de vacunación que tenemos del paciente. O sea, es como que lo que hago el centro de salud, pues tiene un esquema de vacunaciones. Eso mismo lo ¿Ok? hemos corroborado con los mismos pacientes. Muy bien. Entonces, ¿eso ha sido una encuesta?
o una Sí, observaciones? no, no, sí, una encuesta. Encuesta, han encuestado pacientes, Sí, ¿ya? Ok. Entonces, ese trabajo que ustedes han hecho a través de una encuesta, que ustedes como investigadores lo han trabajado, esa es una fuente primaria para ustedes. ¿Ok? Ustedes la han trabajado, ustedes han tomado los datos, ustedes la van a consolidar y van a presentar el trabajo final. Junto con la encuesta o entrevista, tenemos estos tipos de fuentes primarias. Son fuentes que nosotros tomamos de primera mano y que nos sirven para trabajar un trabajo de investigación. ¿No? Podemos hacer, a veces necesitamos ir y hacer un checklist, ¿no? Es una observación, es una fuente primaria, ¿no? Tenemos que ir a verificar cómo trabaja o cómo se aplican las inyectables o cómo se aplica una vacuna, ¿no? Ahora que estamos en campañas de vacunación, alguien quiere hacer una supervisión y va y hace una observación. Y un checklist de todo lo que la persona que vacuna tiene que hacer, ¿no? Desde el lavarse las manos, cómo coge el- el frasquito de la vacuna, cómo coge la jeringa, cómo la aplica, etcétera, etcétera. Todo el proceso, todo el protocolo de atención, tienes un checklist, es una observación. La entrevista o encuesta, que es lo que ustedes han trabajado, es otra forma de fuente primaria. Llenar un cuestionario es otra forma. Y un grupo focal. A ver, Caroline Sandoval, Caroline Sandoval, Cristian Ulloa, Cristian Ulloa, Jorge Contreras. Presente. Buenos días, o buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Jorge, dime, ¿qué cosa es un grupo focal? Mm, o sea, o sea, a quién se le, a ver, o sea, o sea, los pacientes, la gente a quien se le va, a quien se le saca la información de manera directa. Ya más o menos. Cuando nosotros queremos hacer un trabajo de investigación y queremos, por ejemplo, validar una encuesta que muchos de ustedes en los trabajos han realizado, han encontrado encuestas eh, para ya validadas de algún trabajo previo, a veces necesitamos validar otra encuesta. Una forma de validar encuestas o algún trabajo que queramos hacer en general es hacer grupos focales. Se usa mucho en marketing cuando queremos ver cuál podría ser nuestra población objetivo o si tenemos ya una población objetivo y queremos ver si lo que estamos preparando es correcto o no. Entonces buscamos grupos o personas que tengan las características de nuestra población objetivo y le aplicamos un cuestionario, un test, una prueba, ¿no? Entonces hacemos un grupo focal. Grupo focal porque se enfoca en lo que nosotros queremos encontrar, sea para marketing o sea para validar una encuesta, ¿no? O sea, si nuestra encuesta va a ser para realizar una encuesta en madres de niños de menores de 1 año, buscaremos un grupo focal. No tomaremos a quienes vamos a encuestar para el trabajo definitivo, buscaremos una población similar, pero que tengan hijos menores de 1 año y sobre esas trabajaremos un grupo focal. ¿No? Entonces, estas son las cuatro principales fuentes de información primarias. Son fuentes de información que nosotros preparamos, nosotros como investigadores preparamos y tenemos, nosotros mismos conseguimos la información. Ok.
¿Y cuáles serían las fuentes de información secundaria? A ver, Aguilar, Aguilar Sevillano. Sí, doctora. Vendrían a ser más bien ya las fuentes que saquemos de otro lado, puede ser tal vez de algún familiar que esté con el paciente, o tal vez algunos datos que estén en una historia clínica pasada. ¿Qué, perdón? Datos. Ah, datos de una historia clínica pasada. A ver, o sea, si las primarias son aquellas que hemos realizado o que realizamos nosotros mismos y que nosotros tenemos la información, las secundarias van a ser toda aquella información que nosotros busquemos y encontramos y que ha sido trabajado por otros, ¿ya? Y en las informaciones secundarias tenemos un sinnúmero. Y sin ir muy lejos, todos usamos todos los días el Google para buscar cualquier cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera las secundarias son todas aquellas fuentes que nosotros ubicamos para tener alguna información ya trabajada por otras personas y que nosotros vamos a utilizar en nuestro trabajo, ¿no? Tenemos fuentes oficiales, podemos tener el INEI, por ejemplo, muchas de las encuestas de hogares, muchas de las encuestas del INEI, de los censos, son trabajados, son fuentes oficiales, son fuentes que nos sirven para tener información, ¿no? Nos dan la población formal, nos dan por edades, por sexo, por socioeconómico, por laboral, por educativo, etcétera, etcétera. Todas esas son fuentes del INEI, son fuentes oficiales. Las fuentes financieras, lo que crea el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva, qué sé yo, todas las fuentes financieras que generan y que pueden servirnos para alguna información, también. Las fuentes estadísticas. Jorge creo que fue que mencionó que una fuente es nuestra historia, la historia clínica que le tomamos al paciente. Esa fuente que nosotros recabamos, esa historia, es una fuente primaria para nosotros. Pero cuando estamos en un establecimiento de salud y nosotros trabajamos con pacientes, nosotros vamos a tener, generalmente en todos los consultorios hay unas hojas que registran todo el trabajo que nosotros realizamos. Para el Ministerio de Salud son las hojas GIS, ¿no? Las hojas que registran el código del paciente, la edad, el sexo, si viene por primera vez, si ya es continuador, es nuevo en el servicio, en el establecimiento, y cuál es el diagnóstico. Y si ese diagnóstico es presuntivo, es definitivo, o es ya repetitivo que está viniendo varias veces. Esos datos, ese GIS ya se convierte, a pesar de que nosotros podemos haber participado en uno de nuestras atenciones de paciente, el GIS consolida la información de todo el establecimiento y se convierte ya en una información estadística, ¿no? Entonces, esta información estadística forma parte de la información sanitaria. De ese GIS, por ejemplo, sale todos los datos de morbilidad de los pacientes que se atienden en todos los establecimientos de salud de todo el país, que son más de 8.000, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud consolida la información. Todo lo que atendemos en cada uno de los consultorios, en cada uno de los establecimientos, cada informático, cada unidad estadística va consolidando información hasta que tenemos la información básica de estadísticas para la información sanitaria y también las sociodemográficas que utilizamos en algunos indicadores que han visto en su análisis de oferta, ¿no? Indicadores sociodemográficos, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y evidentemente todas las fuentes de información que podemos encontrar a nivel de Internet, y esas ya son interminables, ¿no? Ahí tienen todas las fuentes de información que podamos recabar. Entonces, tenemos las secundarias, que son las que mayormente vamos a utilizar, pero generalmente cuando hacemos un trabajo de investigación vamos a utilizar fuentes primarias, ¿no? Y es importante tenerlas en cuenta. Les hablaba de que en los consultorios tenemos los famosos GIS,
o cualquier sistema o algún sistema de información que nos permita recabar la información de las atenciones que nosotros brindamos. Esos diagnósticos que se dan en los diferentes consultorios son clasificados a través de una clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, ¿no? Lo que más se está usando es el CIE-10, ya se está modificando por el CIE-11, que es lo que nos permite estandarizar y lo que se diagnostica en Lima puede ser comparado a lo que se diagnostica en Loreto, en Cusco, en Tumbes o en Tacna, ¿no? Eso es un sistema de información que nos permite hacer comparación. Entonces, el CIE-10 es un nivel de reporte que nos permite clasificar las enfermedades y nos permite unificar y saber de qué estamos hablando. Y el reporte GIS, que es lo que yo les hablaba, que es el registro diario de atención, nos permite dar el día de la atención, la ficha familiar o la historia clínica, el distrito de procedencia, y esto es importante, cuando nosotros estamos en establecimiento, estamos en un establecimiento de Chorrillos, y generalmente asumimos que todas las personas que vienen, vienen de Chorrillos, y eso no siempre es cierto. Tenemos personas que están de paso en la zona y van a un establecimiento de salud. Entonces, el distrito de procedencia es importante saberlo, la edad, el sexo, el establecimiento, y aquí vamos a ver si es nuevo, reingreso en el establecimiento y en el servicio. Yo puedo ser nuevo o sea, soy una paciente que viene normalmente a consultorio de medicina, pero de pronto esta paciente puede salir en estado y va a ir al consultorio de ginecobstetricia. Entonces, esa paciente para el servicio de ginecobstetricia va a ser nueva, pero para el establecimiento ya es una persona continuadora, ¿no? Entonces es importante saber si en el establecimiento para el servicio es una paciente nueva o es una paciente continuadora. Y luego tenemos ya el diagnóstico y el motivo de la consulta, que generalmente se aceptan más o menos 3 diagnósticos y poder poner presuntivo, definitivo y algún dato que nos permita poner un código para establecer si es que ha habido laboratorio o algún otro dato adicional. Entonces son unas fuentes de información que se utilizan a nivel nacional para tener, completar información, ¿no? Bueno, ahí está la fecha, el departamento, edad y sexo, el servicio, como les decía, y por último, el tema de si es un diagnóstico presuntivo o definitivo. ¿Cuál es el valor de las fuentes de información? Las fuentes de información, y eso es importante tener en cuenta porque nosotros trabajamos siempre con sistemas de información, pero es validar esta fuente de información y saber qué tanta importancia y qué tanta relevancia tiene eh, esta información que tenemos. Y 4 son las características sobre las cuales debemos analizar, sobre todo cuando estamos hablando de fuentes secundarias. Por un lado, ¿cuál es la pertinencia? Esta información que estamos teniendo se adapta a nuestros objetivos. Probablemente cuando ustedes estén haciendo su trabajo de investigación van a encontrar un montón de información relacionada al tema que están trabajando. Pero cuando ustedes analizan el tema, lo que se ha trabajado y los resultados que han tenido, hay que ver si esos objetivos de la información que ustedes tienen se adaptan a la información que están obteniendo, ¿no? Van a tener un montón de información, pero el objetivo que tiene el antecedente que están teniendo tiene que ver con nuestro antecedente. De repente el tema es el mismo, pero unos están hechos en niños, el otro está hecho en adultos, ¿no? Entonces hay que ver si es pertinente la información que tenemos. Lo otro es qué tan actualizada esté. Eso varía, depende del tema. Se recomienda no más de 3 a 5 años de información para que sea actualizada. Ahora la información se genera muy rápido y es importante tener información actual. Sin embargo, hay temas
en los cuales no hay mucha información y a veces es importante tomar información más antigua, ¿no? Depende del tipo de trabajo que estemos realizando, ¿no? Por ejemplo, enfermedades raras y huérfanas probablemente no van a encontrar mucha información actualizada, pueden tomar información de 10 años, por ejemplo. El otro tema es veracidad. ¿Qué tan fidedigna, ¿no? Si están leyendo un artículo, a veces en los artículos salen si alguien más leyó el artículo, si hay comentarios, si eso no está cuestionado, no está observada. Entonces es importante tener en cuenta la veracidad de la información. Y por último, la confiabilidad, ¿no? Leyendo la información que tenemos, podemos saber si es una metodología adecuada la que han utilizado, si las personas o la entidad no tiene que tanta garantía de honestidad, de objetividad y de exactitud tiene. Entonces, es importante tener en cuenta todas estas cosas como parte del contexto del sistema de información, ¿no? De esa primera parte que hemos estado viendo, ¿no? Todo el contexto, los procesos, qué es la fuente, qué se utiliza y cuál es el valor de las fuentes de información. El otro tema es el tema de plataformas informáticas. Las plataformas informáticas son muy importantes porque nos van a permitir trabajar con interoperabilidad. Nosotros podemos trabajar con cualquier tipo de base de datos que querramos hacer y trabajar. Sin embargo, necesitamos trabajar con un sistema de información que nos permita compartir datos y posibilitar de intercambiar información, ¿no? Muchos de los problemas que se han tenido en el intercambio prestacional, que lo hemos conversado varias veces, es eso, ¿no? Es el que no podemos compartir los datos y la información que tiene Ministerio de Salud y de Salud, por ejemplo. Entonces, es necesario que se pueda compartir esa información y eso se hace a través de interoperabilidad, ¿no? Intercambio de información y de conocimientos. Permite llevar a la práctica políticas de modernización del Estado, de descentralización, de simplificación administrativa y de gobierno electrónico. Y permite implementar servicios públicos en línea para aquellos ciudadanos que puedan acceder a través de Internet y móviles utilizando firmas, certificados digitales y documentos. Probablemente muchos de nosotros ya tenemos nuestro DNI electrónico que nos permita utilizar y acceder a firmas electrónicas, ¿no? Y así hay varios documentos que tenemos. El hecho de utilizar tarjetas de débito, ¿no? Es un tema de interoperabilidad. Algunos de ustedes conocen ¿cómo? Para hacer los Mac, ¿no? Los Mac son una forma de interoperabilidad que nos vamos a ir viendo. Entonces, estas son las plataformas y los beneficios de esta interoperabilidad es esa cooperación entre instituciones de la administración pública, ¿no? Nos permite utilizar estándares que puedan ser aplicados tecnológicamente y con distinta generación, pero va a haber algo en medio que los hace que puedan convertir los datos de uno en datos de otro y poder consolidar. Disminuye los costos de utilización de datos o de reutilización de datos, mejora la toma de decisiones, facilita la realización de trámites por el ciudadano, sobre todo esto se ha hecho en beneficio del ciudadano, y promueve lo que es transparencia y rendición de cuentas. Entonces, la interoperabilidad es algo que ha hecho años luz para la modernización básicamente del Estado. Entonces, la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano, que se le conoce como PIDE, Plataforma de Interoperabilidad del Estado peruano, es una plataforma que tiene un hardware, ¿no? Que debe ser estable, seguro. Tiene una plataforma de un sistema de operación que estandariza, uniformiza, ¿no? De despliegue fácil, de integración. Y tiene finalmente un propósito, ¿no? Que es el que haya ciudadanos satisfechos, que haya gobernabilidad y que haya reducción de costos. Un ejemplo claro es estos famosos MAC, mejor atención al ciudadano, ¿no? Que hay en muchos de las diferentes partes de Lima, que es una estrategia de integración que da el Estado
y donde muchas entidades del Estado ofrecen servicios públicos en un mismo espacio, ¿no? Porque pueden compartir información. Hay plataformas presenciales, hay plataforma telefónica, hay plataforma virtual, ¿no? ¿Qué tenemos en uno de estos Mac? En uno de estos Mac tenemos, por ejemplo, el Banco de la Nación, tenemos de Salud, tenemos a Indecopi, tenemos al Ministerio del Interior, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Transporte, a la RENIEC, ¿no? Ahí podemos ir a sacar certificados de nacimiento, de defunción, de matrimonio, etcétera. El Seguro Integral de Salud, SUNARP, ¿no? Registros Públicos, SUNAT para pago de impuestos, y la SBS, ¿no? Que es la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, tenemos muchos servicios que se brindan en estos, ahí le llaman módulos de atención al ciudadano o mejor atención al ciudadano, como ustedes quieran llamarle, pero son servicios que ha puesto el Estado para simplificar, ¿no? Las labores que se hacen en el Estado. Y estos realmente está trabajando efectivamente. Un ejemplo de interoperabilidad se los puse también cuando se trabajó el Seguro Integral de Salud, es este hecho de que un paciente llega a un establecimiento de salud y solamente con su DNI puede, a través del centro de salud, puede analizar, tiene conexión con RENIEC, revisa si está o no, si es o no el paciente, y puede verificar en el SIS si está o no está afiliado al SIS. Si no está afiliado al SIS, puede entrar a su salud y saber qué tipo de seguro tiene, ¿no? Entonces, esta interoperabilidad, por ejemplo, dentro del SIS que está en los establecimientos de salud, pero que le permite a ese establecimiento saber si ese paciente puede o no ser atendido en ese centro de salud o orientarlo a dónde puede ir, ¿no? Entonces, esa es una am, forma de la interoperabilidad y del uso que podemos dar a a los sistemas de información. Este es un poco el marco conceptual de las tecnologías de información, pero aquí lo que tenemos es las plataformas de información con todas las clasificaciones que podemos utilizar, la infraestructura que necesitamos utilizar y todo el sistema de información en salud, ¿no? Que nos permite tener información de todo lo que necesitamos para hacer un buen planeamiento, para hacer un plan estratégico. Tenemos información de años anteriores, ¿no? De todas las instituciones que necesitamos, y todo eso necesita pues todo un proceso para tener, diferentes procesos para tener todo un sistema de información que sea válido y que podamos nosotros utilizar, ¿no? Entonces, este es un poco el tema del sistema de información que nosotros estamos utilizando. El tercer tema dentro del sistema de información es el tema de análisis y uso de la información. Cuando hablamos de análisis y uso de la información, es qué cosa queremos saber, ¿no? Entonces, no queremos saber lo que pasa en la población, lo que se está haciendo en el sistema, lo que representan los determinantes sociales. Sabemos que trabajamos sobre determinantes sociales, eso es sobre lo primero que hemos trabajado en las primeras unidades para trabajar sobre prevención y promoción, y luego qué genera y cómo funciona el sistema de información. Entonces, todo ese tema de requerimientos de información de los usuarios son los que determinan lo que vamos a producir de información, ¿no? O sea, para crear un sistema de información necesitamos saber qué es lo que necesitamos, qué información necesitamos. No es que un estadístico se pone a producir información, sino que alguien tiene que decirle exactamente qué cosa es lo que se quiere conocer, para qué necesitamos la información, para que ese generador de información pueda trabajar los diferentes sistemas, de hacer una base de datos válida que nos dé la información que nosotros querramos y que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, en un sistema de información vamos a
a tener varios ámbitos en el sistema. Estamos hablando obviamente dentro de salud. Por un lado, hemos visto los determinantes de la salud, que son los factores socioeconómicos, demográficos que tenemos. Tenemos el sistema de salud sobre los cuales trabajamos, ¿no? Con las aportaciones, si tenemos la parte de financiamiento, el tema de política, el tema de los recursos humanos, la organización del sistema y el proceso que tenemos dentro del sistema para tener resultados, ¿no? Resultados en salud y tenemos que brindar un servicio de calidad. Todo eso se produce en el sistema y vamos a tener cobertura de los diferentes servicios y vamos a tener utilización, ¿no? Cuando hemos visto el sistema de salud para el tema de oferta y demanda, esta relación de todos estos procesos nos permite entender indicadores, ¿no? Indicadores que nos van a llevar a saber cuál es nuestro estado de salud, sea en la parte de mortalidad, ¿no? Cuáles son las principales causas de muerte por edad, por sexo, ¿no? ¿Cuál es la letalidad de alguna patología en especial? Podemos saber morbilidad, el GIS nos sirve para sacar morbilidad, saber si tenemos problemas de discapacidad, cómo es que está funcionando el estado de salud y si tenemos bienestar en el estado de salud. Entonces, todo esto es ámbitos que debe incluir el sistema de información. Y veamos ahora para qué utilizamos y para qué aplicamos el sistema de información. Según los ámbitos que hemos visto, vamos a tener un sistema de información que nos sirve para la información de aseguramiento, ¿no? Hemos visto que a través de la interoperabilidad podemos identificar a las personas si es que tienen o no tienen un seguro, si tienen una cobertura o no la tienen. Si no la tienen, la persona que está en el establecimiento de salud puede afiliarlo en forma inmediata, ¿no? Entonces, esa es una forma de tener información. Otra aplicación es la información epidemiológica, ¿no? Saber de cuál es ustedes han tenido el tema de vigilancia epidemiológica, el registrar estadísticamente todo el tema de morbilidad, de qué se enferman los pacientes a las diferentes etapas de vida, y por último las estadísticas vitales, que son los datos de nacimiento, de mortalidad, que necesitamos tener para tener una información epidemiológica completa. Otra información es la información general, la información gerencial, ¿no? Estamos hablando un poco de gestión clínica y dentro de eso necesitamos información de recursos, necesitamos información de costos para poder aplicar y poder poner un precio para algún servicio que vamos a querer brindar, necesitamos tener costos, ¿no? ¿Qué cosa nos cuesta brindar una atención? Y una atención y los costos de una atención no solamente es lo que gastamos propiamente en la atención, ¿no? Que puede ser si estamos en una consulta médica, el uso del estetoscopio, el bajalenguas, la receta, ¿no? Etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de costo, necesitamos incluir, por ejemplo, el uso de la infraestructura, el uso del equipo que estamos utilizando, el tema del pago de luz, de agua, cuando estamos en establecimientos de salud, y todo eso tiene que estar en el costo de una actividad, ¿no? No solamente los gastos de cada consulta, sino todos los gastos fijos que se tienen en la ejecución o en el trabajar con un servicio de salud. ¿No? Necesitamos tener datos de presupuesto, datos de estados financieros, etcétera, etcétera, y toda la información gerencial. Por otro lado, tenemos la información para la decisión clínica. Nosotros hemos dicho que necesitamos trabajar con evidencias y todo eso se genera a través de información también. Necesitamos tener decisiones, por ejemplo, medicina basada en evidencia, guías. Para poder hacer una guía de procedimientos necesitamos tener información cuál es el mejor procedimiento para hacer tal o cual actividad, ¿no? Entonces, todo eso es una decisión que tenemos que tener evidencias y tenemos que basarnos en información válida que hayamos trabajado. Y por último, la información de gestión clínica, que es la gestión de los pacientes, ¿no? Ya indicadores de las actividades, cómo clasificamos a los pacientes, etcétera, etcétera. Pero todas estas áreas, estas 5 áreas, son las áreas donde se está aplicando la información.
Eh, Hablando en salud pública, que es un poco lo que hemos trabajado a lo largo de todo el curso, necesitamos tener información para la acción en salud pública, ¿no? Necesitamos toda una información epidemiológica, necesitamos determinar las necesidades de salud, que es un tema que hemos visto para el tema de demanda, establecer las poblaciones en riesgo, es parte de conocer a nuestra demanda, cuál es nuestra población de riesgo, cuáles son los factores de riesgo que tiene nuestra población. Tenemos que hacer monitoreo y seguimiento de las acciones en salud pública, o en salud, sí, pues en salud pública, básicamente. Tenemos que hacer evaluación de programas y evaluación del desempeño del sistema de salud. Acordémonos de esto lo vamos a ver casi al final, el tema de evaluación del desempeño, que es un tema que se está aplicando hace relativamente pocos años a nivel del Ministerio de Salud. Para todo esto necesitamos tener una calidad de información. Y la calidad de información se refiere a qué tan exacta es la información que necesitamos, qué tan íntegra es la información y qué tan oportuna, ¿no? Es importante tener información en forma oportuna. Ahora con esta base de datos y con esta interoperabilidad, esto se hace muy rápidamente y tenemos información realmente oportuna. Pero a veces hemos tenido que los procesos de recolección de datos eran tan difíciles que, por ejemplo, hará unos 10 o 15 años, los datos de mortalidad se tenían recién después de 2 o 3 años, ¿no? Ahora tenemos datos de mortalidad bastante cercanos, podemos tener datos de mortalidad del último mes, ¿no? Pero eso ha hecho, la parte de tecnologías de la información ha hecho que eso se mejore gran parte la calidad de esta información. ¿Quiénes son responsables de la calidad de la información? Durante muchos años se echaba la culpa a los pobres estadísticos, que eran los responsables de producir la información. Sin embargo, los estadísticos sí, a veces consolidan información, pero ellos no son las que registran o las que recolectan los datos, ¿no? Entonces, todos los profesionales de la salud son responsables de alguna u otra manera de registrar, ¿no? Sea ahora, antes en Paloteo, en los GIS, muchas veces hay muchas ya instituciones privadas y algunas públicas que tienen un sistema de recolección y tienen su máquina y su computadora y registran y van registrando los datos que van haciendo, pero alguien registra, alguien anota, alguien ah, digita la información. Y ese profesional que digita la información es responsable también de que esa información sea válida, sea veraz, sea exacta y sea oportuna. Evidentemente los estadísticos son los que trabajan, lo consolidan, arman de repente las diferentes cuadros, pero los que realmente trabajan con la información somos todos, ¿no? Todos de alguna manera son, somos responsables de tener información verdadera, ¿no? Oportuna, ¿no? Y generalmente los jefes del establecimiento, los jefes de unidad, del servicio, etcétera, etcétera, según el nivel donde estemos, a veces son los que firman estos datos estadísticos o la información estadística, ¿no? Entonces, estos jefes también son responsables porque deben evaluar, deben mirar, revisar los datos que están saliendo, ¿no? Así que es importante tener esos datos para poder tener una buena calidad de información. Entonces, en general, todos somos responsables de tener una buena calidad de información. Y la información, y la información tiene niveles. Niveles de información depende de qué tanto necesito yo conocer algunas u otras cosas. Entonces tenemos un sistema de información que va de arriba abajo y otro que va de abajo hacia arriba. Un nivel estratégico. Hemos hablado que cuando hacemos planificación estratégica. Y la planificación estratégica nos fijaba líneas de acción, grandes líneas de acción,
nos fijaba políticas, ¿no? Por dónde deberíamos hacer estrategias. Y para esas cosas necesitamos información más o menos consolidada, ¿no? ¿No? Tenemos informes gerenciales, informaciones de gestión, donde el grado de incertidumbre, a pesar de que hemos dicho al inicio de la clase que la información nos da cierto grado de certidumbre, pero a nivel estratégico no necesitamos tener tanta información exacta. Necesitamos tener información que nos permita tener información más agrupada, digamos, ¿no? Y hemos visto también cuando hemos hecho alguna revisión, y lo han visto ustedes en indicadores, que hay indicadores que cuando los consolidamos aparecen mucho menos, ¿no? O no refleja a veces las especificidades de todos ellos. Sin embargo, en el nivel estratégico para toma de grandes decisiones, nos valemos de estos informaciones. El segundo nivel es el nivel táctico, que son informes un poco más detallados, ¿no? Son decisiones ya semiestructuradas, son los niveles intermedios a nivel de diferentes departamentos, oficinas en las que trabajamos, ¿no? La incertidumbre es menor que en el nivel estratégico. Y por último, en el nivel operacional, el nivel de la información es un nivel mucho más de certidumbre, ¿no? Tenemos informes mucho más internos, ¿no? Son resultados más definidos, más oportunos, ¿no? El ejemplo que yo doy siempre es, para un programa de tuberculosis, en el nivel operacional, yo necesito saber si quién es el paciente. ¿Por qué? Porque en el nivel operacional yo voy a necesitar trabajar con el paciente, al paciente es al que yo le voy a dar tratamiento, a ese paciente voy a necesitar hacer un estudio de contactos, ¿no? Estudio de contactos, visitar al paciente, entonces yo necesito una información mm, exacta, precisa, ¿no? Dónde vive el paciente, dónde está el paciente, etcétera, etcétera, dónde trabaja, dónde estudia, si es que es estudiante o si es trabajador. Pero en el nivel táctico, en una DIRIS, probablemente no necesitan conocer el nombre del paciente. Necesitan saber si que en la red tal tienen tantos pacientes, cuántos son tratamiento estándar, multidroga resistentes, etcétera. Y al nivel estratégico, en el Ministerio de Salud necesitan mucho menos saber el nombre del paciente y los datos tan precisos, ¿no? Son datos que se van acumulando y que cada vez son con más alta incertidumbre de repente, ¿no? Pero son más datos concentrados. Entonces, el dato operacional es el que necesita informaciones mucho más detalladas, ¿no? Porque tiene que tomar decisiones en el momento. ¿Para qué nos usamos estos datos de información, estos niveles de información? De la parte de la operacional, de la parte operacional hacia la parte estratégica, nosotros debemos trabajar el tema de planificación. O sea, necesitamos recolectar información de todo lo que trabaja la parte operacional para saber cuáles son los principales problemas y llevar a tener un resumen en la parte estratégica y saber qué planes podemos implementar, qué cosa es lo que vamos a hacer a través de un nivel estratégico. Y por el otro lado, de la parte superior hacia la parte inferior, está el tema de control y de monitoreo, que es un tema que necesitamos trabajar para monitorear. Y el sistema de información, evidentemente, nos va a servir para todo eso. ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos cuando trabajamos un sistema de información? Una de las cosas que todos nos quejamos cuando estamos trabajando en la parte ya de gestión, de gerencia, de transporte administrativo, es que muchas veces tenemos información, pero información de mala calidad. Y un desafío es eso, mejorar la calidad de la información, mejorar la oportunidad y la disponibilidad de información. La información que se genera en establecimientos de salud no es de nadie en especial, es de todos y todos debemos difundir y tener la información.
Que hay información que es propia del paciente y que hay que tener cierta restricción, sí, pero la información que podamos consolidar, mantener, eso es de todos y debemos disponer. Muchas veces hay estadísticos, jefes que tienen la información y es para ellos, ¿no? La información debe ser compartida, debe haber una cultura en la provisión y uso de la información, ¿no? Debemos compartir información. A veces dicen que la información da poder, pero eso es cierto hasta cierto punto, pero si no compartes información no podemos avanzar en conjunto, ¿no? Y es necesario construir un sistema de información que sea sostenible en términos financieros, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. En general, creo que la información en salud, más que en ningún otro sistema, necesitamos tener para salvar vidas, ¿no? Nuestro tema final es salvar vidas en salud. Y para eso necesitamos, cuanta más información tengamos, necesitamos tener información. Por último, era el número 3, pero lo vamos a poner como último, es el tema de resultados y de indicadores específicos, ¿no? Es el tema de indicadores de salud propiamente dicho. Entonces, los indicadores es, podemos decir que es importante medir y monitorear todos los indicadores de salud que nos puedan servir para sentar las bases para medir las desigualdades en salud. Si no tenemos información, no vamos a poder demostrar brechas, ¿no? Y las brechas nos sirven para planificar y para decir, ok, acá tengo más o acá tenemos anemia en estos departamentos, una mayor cantidad de anemia y tenemos que disminuir esas desigualdades, disminuir esas brechas, ¿no? Entonces necesitamos tomar decisiones que estén basadas en evidencias y eso es lo que los indicadores de salud hacen y sobre todo en el campo de la salud pública eso es más importante, ¿no? Entonces, eso es lo que los indicadores hacen. ¿Qué cosa es un indicador? Es una medición que nos refleja una situación determinada. Generalmente es una estimación que hacemos con cierta precisión de alguna dimensión de la salud en una población y en un tiempo determinado. Estos indicadores son dinámicos, no pueden ser estáticos. Todos los días la salud se mueve y cambia y los indicadores de salud también se mueven y van a responder a situaciones y contextos diferentes, ¿no? Contextos temporales. Creo que hemos vivido una época de pandemia y eso nos ha hecho ver qué tan cierto es esto. Nosotros teníamos un nivel de desnutrición, un nivel de anemia que estaba en mejora, ¿no? Estaba bajando el nivel de desnutrición y estaba bajando el nivel de anemia. Llegó la pandemia, cambió el contexto y ahorita tenemos que la anemia, los niveles de anemia se han subido, los niveles de desnutrición se han subido porque el foco de la atención en la época de la pandemia se volcó hacia COVID. Y de alguna u otra manera la, la situación hizo que de alguna manera nos desligáramos, no nos olvidáramos, pero sí dejáramos de lado el tema de otros aspectos, ¿no? Entonces, es importante saber que esta información es dinámica y que puede cambiar en tiempos cortos y que a veces es volver al estado inicial donde se quedó, es a veces más complicado y demora mucho más tiempo. El uso es alimentar la toma de decisiones. Lo que necesitamos trabajar para teniendo información es mejorar la salud de la población y básicamente reducir las desigualdades que deben ser evitables, ¿no? Nos va a permitir describir, predecir, explicar, evaluar, etcétera, todos los trabajos de investigación, las causas, en fin, todo lo que podamos describir, la información nos va a ayudar a que esa descripción sea mucho, mucho más certera.
¿Cuáles son los atributos que tiene un indicador? Entonces, un indicador debe ser mensurable. Quiere decir que es mensurable? Debe ser medible. Y para ser medible, yo puedo tener un cálculo y cómo hacer el cálculo de ese indicador, ¿no? Este, he visto casos en que alguien dice, ya, yo quiero un indicador X, y ese indicador X, ¿cómo lo calculo? ¿No? Necesito saber qué datos se requieren y que esos datos que yo los obtenga puedan ser relativamente fáciles de obtener. Entonces, la medición del indicador es importante tenerlo en cuenta. Debe ser factible de ser pedible, de poder sacar el indicador. Debe ser sensible, quiere decir que cuando yo utilice el indicador realmente me mida las variaciones, ¿no? Y pueda ser sensible para medir lo que yo estoy buscando medir. Debe ser válido, confiable, oportuno, ya hemos hablado de la oportunidad de tener indicadores en el momento justo. Debe ser reproducible, ¿no? Debe cumplir estándares y eso es importante tenerlo en cuenta porque debemos trabajarlo en diferentes niveles. Debe ser sostenible en el tiempo, debe ser relevante e importante, obviamente. Comprensible, es muy importante este atributo, que sea comprensible, que yo lea el indicador y lo comprenda, sea que defina al indicador, y esa definición debe estar clara, y lo vamos a ver ahora en un ejemplo que tenemos. Debe ser pertinente, ¿no? Referirse a los productos esenciales, y debe ser periódico y consistente, ¿no? Entonces, todo eso es los atributos que debe tener un indicador. ¿Qué tipo de mediciones de indicadores tenemos? Tenemos bastantes formas de medir indicadores. Tenemos indicadores que están basadas en mediciones matemáticas, que pueden ser absolutas o relativas. Indicadores de prevalencia e incidencia, creo que ustedes los conocen bastante bien, que se miden en tasas. Indicadores positivos y negativos. Indicadores de estructura, proceso, resultado de impacto, e indicadores de oferta y de utilización, ¿no? Son las diferentes formas de medición de indicadores. Algunos ejemplos sobre indicadores según medición matemática. Tenemos mediciones absolutas, simple y llanamente cuando contamos, vemos magnitud del problema, ¿no? Cuando estamos en un establecimiento y queremos saber cuántos pacientes de IRAS tenemos, podemos tener magnitud. El mes pasado tuve 50 pacientes, este mes tengo 30. Está disminuyendo el problema. El mes pasado tuve 50, este mes tengo 70. Está aumentando el problema, pero el conteo en algunas oportunidades me es útil, ¿no? Si estoy en un mismo sitio y no me estoy moviendo. Pero cuando necesito mediciones relativas, cuando tengo ya poblaciones, el tema es diferente. Y ahí necesitamos mediciones relativas, que puede ser razón, puede ser proporción, puede ser tasa, ¿no? Cuando el numerador, la proporción es cuando el numerador es parte del denominador, porcentaje, ¿no? De 100 pacientes que atiendo, 10 tienen un problema X. Entonces, ese 10 está dentro de los 100. Es el 10% del total, ¿no? Cuando el numerador está parte del denominador. Cuando el numerador es número absoluto en un periodo y el denominador es la población de referencia multiplicado por una variabilidad, que son las tasas, ¿no? Es otra forma de una medición relativa, ¿no? Entonces son dos formas de medir, las dos son útiles en diferentes momentos y para diferentes temas y para diferentes usos que querramos dar, ¿ok? Entonces, mediciones matemáticas que pueden ser conteo, absolutas o relativas, sea proporción o sea tasas. Los indicadores positivos y negativos.
Se consideran indicadores positivos cuando mantienen una relación directa con el estado de salud. El indicador aumenta y mi estado de salud mejora, ¿no? Incrementa el indicador, mejora el estado de salud, ¿no? El ejemplo, esperanzas de vida al nacer, ¿no? Si la esperanza de vida se incrementa, quiere decir que nuestra esperanza de vida, perdón, nuestra calidad de vida es mejor. Cobertura de vacunas. Si la cobertura se incrementa, quiere decir que estoy mejor, estoy mejorando. Porcentaje de casos curados de tuberculosis. Ojo, porcentaje de casos curados de tuberculosis, ¿no? Estamos curando casos del 100%. ¿Cuántos se curaron? Estoy mejorando si es que estoy aumentando el porcentaje de curados. Sin embargo, hay indicadores que se consideran negativos cuando la relación es inversa. Entonces, aumenta mi indicador, disminuye mi estado de salud, ¿no? Ejemplo, tasa de mortalidad infantil. Si aumenta la tasa de mortalidad, quiere decir que se están muriendo más niños. Mi estado de salud es menor. Prevalencia de anemia, que es lo que hemos estado viendo. Si aumenta mi prevalencia de anemia, que sucedió con la pandemia, quiere decir que no estamos mejor, estamos peor que antes. Incidencia de tuberculosis. Ojo, la incidencia de tuberculosis es un indicador que si aumenta la incidencia quiere decir que tengo más casos. Y otra cosa que vimos acá arriba era el porcentaje de casos curados, ¿no? Entonces, este es un tema, porcentaje de casos curados, y en este caso estamos hablando de incidencia de tuberculosis, o incidencia de VIH, o porcentaje de abandono de tuberculosis, ¿no? Al revés de lo que hemos visto acá. Entonces, los indicadores positivos y negativos debemos interpretarlos de acuerdo a lo que estemos viendo, aunque estemos haciendo monitoreo o seguimiento. Hemos visto, y lo han visto ya en la clase que han tenido de oferta y demanda, los tipos de indicadores de demanda. Y ahí han visto indicadores sociodemográficos, han visto indicadores de saneamiento básico, indicadores de salud, indicadores de acceso en demanda. En sociodemográficos, la edad, el sexo, el grado de densidad poblacional, el grado de educación de las pacientes, el nivel de trabajo, etcétera, etcétera. En el tema de saneamiento, el tener agua, desagüe, etcétera, etcétera. En el tema de indicadores de salud, las tasas de mortalidad, las tasas de morbilidad, entre otras. Y en accesibilidad tenemos de demanda, tenemos el tema de accesibilidad geográfica, accesibilidad cultural y el tema de accesibilidad económica, ¿no? El tema de aspectos económicos. Entonces, esa es parte de la demanda. Y hemos visto también este cruce en evaluación de servicios y también lo han visto cuando hemos estado viendo los diferentes indicadores y podemos hacer la relación entre población y recursos y podemos tener el grado, indicadores de disponibilidad, ya los han visto ustedes, pueden tener indicadores de adecuación entre recursos, podemos tener indicadores de accesibilidad en la oferta, que está dado por la accesibilidad de tiempos de espera, ¿no? Tiempos de espera para una operación, tiempos de espera para la consulta, etcétera, ligados a la oferta. El tema de la encuesta de satisfacción de usuario, que si bien es cierto, se toma en la demanda, en los pacientes, te miden cuál es la calidad de tu oferta de servicio, ¿no? Entonces, la satisfacción de usuarios es una medida de accesibilidad, de calidad de atención y mide la calidad de la oferta de servicio, ¿no? Accesibilidad. Tenemos el tema de utilización, ahí hemos visto varios, utilización del servicio, hemos visto el nivel de utilización de camas, ¿no? El grado de ocupación de camas, como ejemplos de indicadores dentro del sistema. El tema de productividad, que tiene que ver con
recursos y cuánto produce un recurso. Y el tema, por último, de eficiencia, ¿no? ¿Qué tan eficientes somos cuando damos cobertura? ¿Qué tanto hemos gastado para dar esas atenciones, etcétera, etcétera? Entonces, tenemos diferentes indicadores que ya hemos estado revisando a lo largo del curso que nos permiten tener una idea de todo el sistema de información, cómo podemos monitorearlo, hacerle seguimiento o hacerle finalmente un control y evaluación. ¿Cómo podemos definir un indicador? Entonces, cuando nosotros queremos definir un indicador, y por eso les decía que los indicadores tienen muchos atributos que deben ser cumplidos, necesitamos tener claro cuál es el título y cuál es la definición del indicador. Tenemos que tener claro cuál es el propósito y cuál es su fundamento del indicador. Necesitamos saber cuál es el método de medición o cálculo del indicador. ¿Cómo es que lo vamos a medir? ¿Por qué es importante? Porque todos debemos medirlo de la misma manera, debemos utilizar los mismos datos, ¿no? Básicamente, las fuentes del dato, de dónde debemos sacarlo, quiénes son las instituciones que son responsables del sistema. ¿Cuál es el método de recopilación de datos? ¿Cuál es la frecuencia de esta recopilación? ¿Cuál es el nivel de desglose que se requiere, ¿no? ¿Tan separados deben estar los datos de qué tan específicos? ¿Cuáles son las directrices para la interpretación y del uso del indicador? ¿Cuáles son las fortalezas y las limitaciones y desafíos del indicador? Algunas otras fuentes y algunos comentarios. Estas características las vamos a ver en uno de los indicadores que vamos a ver de los indicadores de desempeño. Una de las últimos eh, usos de los indicadores es los indicadores de desempeño. Los indicadores de desempeño están siendo utilizados ahora como una política de compensaciones y de entregas económicas para el personal de salud, ¿no? Se miden indicadores de desempeño en los establecimientos de salud. Es un instrumento a través del cual se mide el rendimiento del personal en base a un resultado esperado. Nosotros tenemos un indicador X en un establecimiento de salud y nosotros esperamos que ese indicador en el año mejore. Y puede mejorar en un punto, puede mejorar en un porcentaje, en fin, eso se define, ¿no? Y permitirá hacer referencia en cada institución para la contribución individual de cada uno de los trabajadores de ese establecimiento, ¿no? O sea, si yo quiero medir anemia en el establecimiento de salud X, voy a medir el grado de anemia de los pacientes que van. Pero para que eso mejore, tiene que haber una participación de todos los trabajadores del establecimiento, ¿no? Entonces, no mido indicador de desempeño individual. Este indicador de desempeño es un indicador del establecimiento o del servicio de salud, ¿no? Es una expresión cuantitativa a través del cual se mide el desempeño del personal de salud y de la gestión institucional. No de un personal, no es individual, ¿ya? Generalmente es un indicador grupal. Se fija un logro esperado. Si mi indicador de anemia o de cobertura de vacuna de polio en el año pasado fue 70%, mi logro esperado, si yo tengo ya 70, que es mi basal o mi umbral, yo quiero subir en 10%, o sea, espero que mi logro esperado sea 80%. O sea, mi meta para el año, si el año 2023 tuve 70% de cobertura, para el año 24 espero tener 80% de cobertura, o 90 o 100, lo que me quiera plantear según mis posibilidades. Me fijo ese logro esperado. Cuando termine el año voy a tener un logro alcanzado, ¿no? Es lo que he logrado terminar. Eso va a tener un peso en cada uno de estos indicadores de desempeño que vamos a medir. A través de estos indicadores de desempeño se firman convenios de gestión
porque como decimos, el indicador de desempeño es del establecimiento en su conjunto o de la DIRIS en su conjunto, ¿no? Entonces, este convenio de gestión se convierte en una herramienta de gestión en que se establecen logros esperados. Y según los logros esperados y según los pesos de cada indicador de desempeño y planes de mejora, convenios de mejora, ¿no? Son dos temas que se ponen en los convenios de gestión. Compromisos de mejora, indicadores de desempeño y compromisos de mejora. ¿No? Como su nombre lo dice, hay un convenio entre el establecimiento y el Ministerio de Salud, ¿no? Son firmadas por el Ministerio de Salud, en el caso de las regiones, con el gobierno regional y con el director de institutos, hospitales o de la DIRIS, ¿no? Para el cumplimiento de una política integral de compensación y de entregas económicas. Este convenio de gestión puede plantear numerosos indicadores. No simplemente les voy a mostrar algunos de los indicadores que existen y que están en cada uno de los establecimientos de salud. Tenemos más o menos 34 indicadores de desempeño que están, como ustedes lo ven, en el porcentaje de niños de 12 a 18 meses con diagnóstico de anemia, que reciben paquete integrado de CRET, controles de CRET completo para la edad en recién nacidos, en los otros que han mejorado sus condiciones nutricionales, niños de 1 año vacunados con 2 dosis de vacuna de sarampión, parotiditis y rubiola, en fin. Hay cosas de niños, hay temas de parto institucional, porcentaje de recién nacidos de parto que han recibido su BCG, que se evalúan, obviamente, en hospitales, ¿no? Los otros hemos visto que son primeros niveles de atención, éxito de tratamiento en TB sensible, ¿no? También en primeros niveles de atención, contactos niños que terminan terapia preventiva, ¿no? Entonces, como ven, se tocan varias o muchas de las cosas que se hacen en los establecimientos. El tema de prueba de tamizaje de cáncer de colon que se hace en establecimientos desde 1-3, primeros niveles de atención 1-3, 1-4 y hospitales. Porcentaje de mujeres de 24 con tamizaje de lesiones premalignas, para cáncer de colon, en fin, temas odontológicos, métodos anticonceptivos posparto, atención prenatal en hospitales, paquete preventivo, adolescentes que reciben preventivamente suplementación de fierro. Como ven, todas actividades que se hacen en los establecimientos de salud y que podamos ir midiendo como indicadores de salud, ¿no? El tema de la parte de salud mental, y eso se mide en algunas consultas por horas realizadas en los centros de salud mental comunitaria, ¿no? Personas con depresión, luego densidad de la incidencia para las infecciones asociadas a atención de salud, ¿no? Lo que eran las infecciones intrahospitalarias que se miden en atenciones de hospitales, ocupación de cama, intervalo de sustitución de cama, cirugías suspendidas, rendimiento de sala de operaciones, disponibilidad de medicamentos. Como ven, son 34 indicadores de salud que se miden en primeros niveles en hospitales o en institutos y cada uno, tomando en cuenta alguno de estos indicadores, firma uno convenios de gestión. Cada indicador va a tener un peso y un porcentaje y que deben cumplir al 100%. Según el cumplimiento que tengan, tendrán el bono de desempeño que se paga a fin de mes para todos los trabajadores del establecimiento de salud. Entonces, es un bono de compensación, pero tiene que ver con el desempeño del establecimiento de salud y con el cumplimiento de indicadores de salud para el mejor indicador de la población, ¿no? Entonces, estos son los indicadores de desempeño que se están aplicando en cada uno de los establecimientos de salud y que los trabajadores tienen la obligación de conocerlos, saberlos y ayudar a cumplirlos. Junto con los indicadores de desempeño hay muchos compromisos de mejora,
¿no? Que son para la parte de la gestión del establecimiento de salud, desde fomentar la investigación, el mejorar los servicios de salud mental comunitaria, en fin, hay muchas cosas para capacitación del personal de salud, muchas cosas de compromisos de mejora, ¿no? Que son más o menos 12 compromisos de mejora que pueden ser asumidos en los convenios de gestión. Y por último, solo a modo de demostrarles, esta es la forma como se define un indicador. Este, estas son las fichas de cada uno de los indicadores, ¿no? Como ustedes ven, eran todos los atributos que debía tener el indicador, el tipo de indicador, el ámbito de aplicación, a quién se aplica, si se aplica en la jerez, en los establecimientos, cómo se define, ¿no? Con exactitud, porcentaje de niños de 17 meses, 29 días que habiendo tenido un diagnóstico de anemia, entre los 6 y 11 meses, 29 días, han recuperado entre los 5 o 9 meses a partir del diagnóstico. Entonces está muy bien definido qué cosa es el indicador para que no haya si pongo o no a los que ya cumplieron 2 años, a los que tienen 2 años, 11 meses, etcétera. Acá está súper definido cada uno de los indicadores, está la justificación, la fórmula, igual todo lo que debe ir, incluso acá se usa, como ven, el CIE, ¿no? Los que están con diagnóstico, ¿qué CIE 10 van a utilizar para el numerador y qué datos van a utilizar para el denominador en la fórmula, cómo construyen el indicador. ¿Cuál es el umbral? El valor umbral es el valor del indicador que hemos obtenido el año anterior, ¿no? O el último año que hemos hecho la medición. El logro esperado es lo que yo me estoy proponiendo hacer para el siguiente año, que es lo que voy a firmar como parte del convenio. Y luego voy a tener un logro ya alcanzado y vamos a tener un cálculo de ese porcentaje. Y eso es lo que vamos a medir cada año o cada 6 meses, de dónde vamos a sacar el numerador, las fuentes de datos, las áreas responsables y algunas notas explícitas de cada uno de los indicadores, ¿no? Como ustedes ven, esto es cómo se utilizan los indicadores, ¿no? Entonces, para tener una información que sea válida, que sea oportuna, que sea real y que nos permita realmente tener datos reales y poder tomar decisiones y poder planificar nuevas cosas en el camino y proceder luego a prestar atención de salud. Entonces, esta es los datos de los indicadores de salud, que este es básicamente lo mismo, y este es el sistema de información, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede controlar y por lo tanto no se puede mejorar, ¿no? Entonces, es un mensaje, ¿por qué nos debe servir el sistema de información? El sistema de información debe servir para eso, para mejorar a partir de lo que tenemos y de lo que conocemos. Entonces, ok, con esto hemos culminado la clase de ahora y de paso el curso. Hemos tenido 15 clases. El día del examen es el día miércoles 10 a las 8 de la mañana. Va a entrar después del examen parcial que dieron en la 8ª semana. A partir de ahí, desde gestión de riesgo, salud ambiental, salud ocupacional, RIS, calidad de atención, planificación, ¿no? PPR y sistema de información. Todas las 8 clases van a ingresar en este último examen. Y el día martes tenemos la presentación de los trabajos de investigación, los trabajos finales. Es desde las 8 de la mañana, es día de prácticas, así que están dentro de su horario. De 8 más o menos calculamos terminar 11. Son más o menos 4 presentaciones en cada uno de los grupos. Se van a mantener los grupos de Delicias Buenos Aires y Virgen del Carmen en sus propios establecimientos de salud.
Y Magdalena Alcántara, sesquicentenario y las flores en en la universidad, ¿no? En un aula que nos van a proporcionar para poder hacer ese trabajo. Creo que es el H204 para el trabajo, para la presentación de los trabajos del día martes, en los que estamos, presentación de protocolo en la universidad. El resto en su propio establecimiento de salud, las cuatro presentaciones. Muy bien, chicos, muchas gracias por toda la atención durante todo el curso. Espero que les haya servido. Los he tratado de darles una visión de la parte comunitaria, de parte del entorno, pero también de la parte de gestión clínica y gestión sanitaria, con todo lo que debemos hacer para obtener recursos y trabajar y poder lograr y dar prestaciones de salud, ¿no? Y el sistema de información o información e indicadores es la última parte con lo cual hemos cerrado. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias, doctora. Sí, soy Karen. La vez pasada le escribí para poder consultarles sobre qué puntos se tenía que tocar en las diapositivas también que se iba a presentar en la propia Ah, universidad. bueno, ok, entonces acá están todos, a ver, eh, cada tutor de cada sede también conoce qué cosa es lo que se va a presentar. Tienen un tiempo de exposición de 20 minutos para el grupo, igual que fue el protocolo. Cuando dieron el protocolo, se dieron una mayor explicación a toda la parte del protocolo. Esa parte del protocolo tienen que reducirla a la mitad o un poco menos de lo que van a presentar ahora. Deben presentar básicamente, no se van a expandir en la parte de marco teórico, solo lo básico y fundamental. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuáles son los objetivos del trabajo? La metodología que han utilizado, cuál ha sido la forma que han trabajado, ¿no? Básicamente. Y después explayarse en todo lo que es resultado, análisis, todo lo que es la discusión del trabajo y las conclusiones y recomendaciones, que es la parte final, ¿no? Entonces, eso es lo que deben exponer. Calculen su tiempo, todo lo del protocolo, incidan en las partes que cuando han expuesto en el protocolo, los docentes les han hecho algunas atingencias, algunas observaciones, se supone que tienen que levantar esas observaciones que fueron dadas durante el protocolo, eso lo hablan en la primera parte, y después la segunda parte que debe demorar la mitad, por lo menos 10 minutos o 12, ¿no? El cálculo que yo les hago es 8 minutos para la primera parte donde un poco nos hacen acordar de qué se trata el protocolo, y 12 minutos para que tengan tiempo de explicar bien el trabajo de investigación, ¿no? ¿Cuáles han sido? Es importante también de repente mencionar qué dificultades han tenido para la aplicación del trabajo de investigación, ¿no? Pero eso, bueno, queda a criterio de cada uno de los grupos. Pero ese es más o menos lo que tienen que exponer. No sé si está claro, Karen. Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? En el aula virtual está colgado ya primer examen, examen parcial y tercer examen. Queda el examen que van a dar el día 10. Está también en la nota de protocolo, falta la nota del trabajo final y falta la nota de prácticas, que es la nota que les pone cada uno de los tutores a cada uno de ustedes. Esa es nota individual. Las notas de protocolo y el trabajo de investigación son notas grupales, es de para todo el grupo es la nota. Así que eso es importante saberlo. El examen debe estar tomándose el día miércoles y ya les aviso para ver si el martes hacemos revisión del examen para poder colgar la nota final en esa semana. ¿Ok? Si no tienen más preguntas, chicos, gracias por toda la participación. Espero que el curso les sea útil. Creo que les va a ser muy útil cuando estén haciendo internado y serums. Así que espero verlos pronto. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos, nos estamos viendo.
Gracias, doctora.